¿Qué demonios hace eso ahí? Pues seguramente esa es la pregunta que se hicieron muchas de las personas que escucharon el relato del controvertido y famoso cazatesoros y buzo Robert F. Marsh, quien en 1982 declaró que durante una de sus inmersiones había descubierto un par de ánforas romanas junto a unos 300 fragmentos de cerámica. Este acontecimiento hubiese pasado desapercibido si no hubiese sido por la ubicación donde encontró dichas ánforas, que según el propio Marsh fue en la bahía de Guanabara, en el distrito de Río de Janeiro, en Brasil. Es poco probable que un barco romano se hubiese aventurado a cruzar el Atlántico hasta llegar a América en la época de los romanos, siglo II, primero, segundo y tercero después de Cristo. Se hace muy difícil creer esta historia, más porque tenemos la idea preconcebida seguramente por las películas que hemos visto en nuestra juventud y niñez de romanos, de que las naves romanas clásicas tenían poco calado, es decir, poco de su casco estaba dentro del agua, eran a remo como los birremes o los trirremes, pero esto no es del todo cierto. De hecho, Roma contaba con una amplia flota mercante y algunos de sus barcos mercantes podían tener unas envergaduras considerables. Se ha logrado rescatar de un fresco de Pompeya y se ha reconstruido una imagen de lo que podía ser un barco mercante de unos 50 metros de eslora, es decir, de largo de 50 metros y unos de 13 a 15 metros de manga, es decir, de ancho, con lo cual era una nave con una considerable envergadura. Además, portaban dos velas y su tracción no era con remos como los navíos de guerra a los que estamos acostumbrados a ver. Así que una nave de esas características sí podría haber, o yo considero que sí podría haberse aventurado a atravesar el Atlántico y llegar hasta las costas americanas. Si bien no llegar hasta el propio Brasil, pero sí a las aguas del Caribe y el norte de Brasil, y luego costeando podría haberse aventurado a alcanzar la bahía de Guanabara en Río de Janeiro. La autenticidad de las dos ánforas encontradas fue ratificada por la profesora del Hammer College de Harvard, Elizabeth Will. Era la mayor autoridad en ánforas de aquella época y verificó que estas dos ánforas eran del siglo III después de Cristo y que probablemente se hubiesen manufacturado en los talleres de Coubas en Marruecos. No solo se fabricaban ánforas en Hispania, en la propia península itálica, sino que había multitud de factorías por todo el Mediterráneo, de los territorios que tenían ocupados las fuerzas del Imperio Romano. Claro, como indicio, las dos ánforas no son suficientes. Deberían haberse encontrado en las aguas de esta bahía también restos de la madera, del esqueleto del barco, del supuesto barco romano, el ancla, en fin, cosa que si se ha descubierto no ha trascendido a los medios y no se conocen. Durante el transcurso de mi investigación he consultado al Instituto Arqueológico Brasileño y también en diversas webs de naufragios brasileños o en las costas brasileñas
y no he logrado recabar ningún tipo de información acerca de esa clase de navíos. Desde el Instituto Arqueológico Brasileño defienden la hipótesis de que estos restos encontrados, supuestamente encontrados, estas ánforas que siguen conservando en las instalaciones del Instituto Brasileño Arqueológico, podían corresponder al cargamento de un navío portugués del siglo XIX que naufragara en aguas de esta bahía. Así que me he puesto en contacto con ellos, les he remitido mis preguntas acerca de la identidad o nacionalidad de este navío portugués, ¿no? El nombre, las características que tenía, de la ruta que seguía, a ver si ellos tenían algo, si había trascendido algo en la prensa de la época acerca de este naufragio y del cargamento. Pero no me han contestado aún. No sé si es que no lo saben o no me han querido contestar. Yo considero que si un barco hubiese naufragado en aquella bahía en la segunda mitad del siglo XIX portando una colección de antigüedades europeas, seguramente se hubiesen hecho eco los medios de comunicación, hubiese venido registrado en algún sitio. He consultado también en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Brasil, no he encontrado nada al respecto, también en la de Portugal y con los mismos resultados. El único dato que me ha aportado desde el Instituto Arqueológico Brasileño es que esta colección iba dirigida a la mujer del emperador Pedro II y que pues desgraciadamente, si ese barco se hundió en la bahía, nunca pudo disfrutar de la colección de antigüedades. Así que, bajo mi punto de vista, la hipótesis del Instituto Brasileño Arqueológico cojea porque no pueden mostrar documentación que acredite que un barco del siglo XIX acabase hundiéndose en la bahía. También considero que no es descartable la hipótesis de que fuera el propio buzo Robert F. Marsh quien depositara en esa bahía las ánforas romanas, ya que él había estado realizando muchas inmersiones en el Mediterráneo y consta que había esquilmado muchos pecios romanos y fenicios del Mediterráneo. Se pudo quedar con innumerables piezas y que estas dos ánforas, se las llevara a Brasil, las introdujera en la bahía, dijera que las había encontrado allí, supongo que para recabar, llamar la atención de inversores y del propio gobierno brasileño para que le permitiese seguir haciendo inmersiones y sufragando sus expediciones subacuáticas, y sería el gancho perfecto para que le permitiesen hacer esto, y además, si encontrase algo, se pudiese quedar con parte del tesoro rescatado, si es que hubiese algo más en la bahía. Si bien en 1983 el gobierno brasileño de aquella época no le volvió a permitir bucear en sus aguas, así que no es descartable que los gobiernos los consideraran personas non gratas por el expolio que hacía de su patrimonio arqueológico subacuático. Bueno, pues hasta que se logre discernir si realmente un barco romano pudo llegar a las costas, si realmente estas ánforas pertenecían al cargamento de un barco del siglo XIX portugués que transportaba una colección de antigüedades, o que fuera el propio buzo Robert F. Marsh quien las depositara allí mismo para utilizarlas como gancho para sus siguientes inmersiones. Seguiremos esperando nuevas noticias y seguiremos realizando más vídeos sobre estos interesantes temas. Agradecerte que sigas el contenido de mi canal, que me sigas, que compartas, que le des a like, y nada, esperarte en el siguiente vídeo aquí en el Oráculo de CIMMYS.